Buenos días, mi nombre es Julia Marchetti y soy becaria postdoctoral en el grupo de Bioinformática Estructural en la Universidad Nacional de Quilmes. Estoy becada por CONICET y en esta oportunidad les voy a comentar sobre cómo es que utilizamos R y RStudio para el análisis y la visualización de datos correspondientes al trabajo titulado Conjuntos conformacionales de proteínas intrínsecamente desordenadas modulan las velocidades de evolución dando origen a patrones conformacionales. A modo de introducción, les quiero contar un poco sobre las proteínas intrínsecamente desordenadas, qué son y por qué las estamos estudiando. Históricamente el cambio de la biología estructural estuvo gobernada por este tipo de proteínas, que son las llamadas proteínas globulares, y son proteínas que se caracterizan por tener una estructura tridimensional definida. A través de su estudio se pudo establecer que para que una proteína pudiera llevar a cabo una función determinada era necesario que tuviese una estructura tridimensional estable y conocida. Es por ello que el mantenimiento de una estructura es una presión de selección sobre el curso y la evolución de estas proteínas, ¿sí? Pero a principios de la década de los 90 se empezaron a encontrar con proteínas para los cuales algunos aminoácidos o algunas posiciones no se podía obtener las coordenadas espaciales. En un primer momento se pensó que eso se debía a errores en la técnica experimental, pero la realidad es que en realidad se trataba de una característica particular de estas proteínas, que son las que luego se conocieron como intrínsecamente desordenadas. A diferencia de las proteínas globulares, estas proteínas no tienen una estructura tridimensional determinada bajo condiciones fisiológicas y debido a su alta flexibilidad no pueden ser descritas por una única estructura, sino que son descritas por un conjunto de conformaciones diferentes que se encuentran en equilibrio dinámico. Como se pueden imaginar, estas proteínas rompieron este paradigma de relación estructura-función que había sido establecido para las proteínas globulares. En particular, a nosotros nos interesó saber si la carencia de estructura tiene algún impacto en la evolución, si estas proteínas están evolucionando al azar y si tienen condicionamientos estructurales o no, a pesar de carecer de una estructura estable. Para ello, lo que hicimos fue obtener datos estructurales provenientes de experimentos de NMR de 311 conjuntos conformacionales de proteínas intrínsecamente desordenadas. Para cada posición de cada modelo, en cada conjunto conformacional, se obtuvo la información de su carácter intrínseco de desorden, la información de los contactos que se establecen entre residuos dentro de esa proteína y las velocidades de evolución. Es decir que obtuvimos datos que son sitios específicos y modelos específicos. Llegamos a tener tablas con alrededor de 790.000 datos. Es por eso que decidimos utilizar R para el análisis y la posterior visualización de los datos, y en particular también utilizamos los archivos de R Markdown, no solamente para la generación de un reporte final que fuese más fácil de interpretar, sino también para instancias previas de discusión en el grupo o con pares sobre cómo avanzar con la investigación. Afortunadamente, este trabajo fue publicado y asociado a esa publicación hay un repositorio de GitLab en el que se pueden encontrar no solamente los datos crudos, sino también con todos los scripts de procesamiento y de generación de archivos. ¿Cuál fue la estrategia de análisis propuesto? Bueno, para la lectura y procesamiento de datos utilizamos el paquete Tidyverse, en particular Reader para leer las tablas y Dplyr para poder acomodarlas y manipularlas en función de las preguntas que queríamos responder, y luego para la generación de gráficos en particular utilizamos ggplot2 y Patchwork y ggtext para formatear y darle estilos particulares a esos gráficos que nos interesaban para que estén listos para la publicación. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que tanto la velocidad de normalizada de evolución como el RMCF, que es una medida de la flexibilidad de la proteína, se condicen con la organización estructural en este tipo de proteínas. Es decir, las regiones de alta velocidad de evolución y de alta flexibilidad se corresponden con las regiones
desordenadas de la proteína, mientras que las regiones de baja tasas de evolución o baja flexibilidad se están correspondiendo con las regiones ordenadas de estas proteínas. Lo más interesante fue que si nosotros encontrábamos proteínas que tuvieran un arreglo estructural determinado, por ejemplo, proteínas que tienen una región desordenada seguida con una región ordenada, o proteínas con una región desordenada seguida por una región ordenada y luego desordenada, podíamos encontrar patrones de velocidades de evolución y de flexibilidad distintivos que se condecían con la organización estructural de este tipo de proteínas. Por ejemplo, en este ejemplo es una proteína que tiene una región desordenada seguida por una región ordenada. Quiero agradecer este espacio para contar sobre nuestro trabajo. Si les interesó el trabajo, pueden escanear este código QR y ahí van a encontrar el link a la publicación. También pueden visitar nuestro repositorio de GitLab, donde, como ya mencioné antes, tienen las tablas y los scripts de análisis, y cualquier duda que tengan, obviamente que me pueden escribir al mail. Este trabajo fue realizado en el Grupo de Informática Estructural de la Universidad Nacional de Quilmes y con fondos de CONICET, y también recibimos fondos del Programa de Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. Así que muchas gracias por el espacio y espero que les haya gustado el trabajo.